Biblioteca Nacional del Perú. Nuestra memoria, nuestra historia. Un podcast de la Biblioteca Nacional del Perú dedicado a la difusión de nuestro patrimonio bibliográfico y documental. Dora Mayer fue una investigadora y poetisa nacida en Alemania en 1868. Entre sus múltiples facetas, se le conoce como una luchadora social autodidacta dedicada a la defensa del derecho indígena, y es considerada como precursora del indigenismo en el Perú. En 1909, Dora Mayer, junto a Pedro Zulem, fundan la Asociación Proindígena, como un espacio de reivindicación de esta población. En tanto, la producción de Dora Mayer se dio en diversos espacios. Escribió artículos para el diario El Comercio y La Crónica. Publicó La China silenciosa y elocuente, estudios sobre la inmigración china al Perú, en 1924. El oncenio de Leguía, en 1932, y el indigenismo, en 1949, entre otros textos. En 1917, fundó y dirigió junto a Miguelina Costa el semanario independiente La Crítica, que se publicó hasta 1920, año en que fue prohibida su publicación durante el gobierno de Augusto B. Leguía. Joel Rojas, docente de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, profundiza en la vida de Dora Mayer y su acercamiento a los temas indígenas. Dora Mayer nace en 1868 y llega cuando tenía 5 años al Perú. Tuvo una formación gracias a su madre, una formación humanística, y uno de los lectores o una de las lecturas que ella tenía era sobre la obra de Charles Dickens. Y este novelista inglés retrataba la situación de la clase más desfavorecida de ese país. También Dora Mayer, a fines del siglo XIX, viaja al Valle del Perené y ahí va a conocer justamente la explotación de las comunidades amazónicas. Y tercero, digamos que Dora Mayer, cuando ya era columnista del Comercio a inicio del siglo XX, recibían diversas denuncias de la explotación indígena que se realizaba en las provincias. En este sentido, Dora Mayer se involucró con la problemática indígena de inicio del siglo XX, y ella era una crítica del proyecto de modernización del Partido Civilista. En 1929, Dora Mayer publica El indígena y el derecho, una obra que coincide con los debates sobre el rol y la participación de la comunidad indígena en el Perú. Este texto crítico nace a partir de la presentación de un anteproyecto de reforma del Código Civil peruano que buscaba incorporar el derecho romano, dejando de lado la comprensión del derecho desde lo incaico. Joel Rojas profundiza en las principales ideas del indígena y el derecho. En este texto del indígena y su derecho, escrito en 1929, se ubica dentro de la discusión del problema indígena. Uno de los representantes desde la perspectiva socialista es José Carlos Mariátegui. En el caso de Dora Mayer, va a criticar el anteproyecto de la reforma del Código Civil, en la que se planteaba llevar a las comunidades de indígenas hacia la legalidad efectiva. Y justamente ahí viene el problema. ¿Y cómo llevar hacia la legalidad efectiva? Implementando pues el derecho romano al Código Civil. ¿Y eso qué permitiría? Permitiría entonces convertir al comunero en propietario particular. ¿Y cuál era el argumento de esta reforma del Código Civil? Era que la comunidad, como se conocía en aquella época, no era ligado al régimen incaico, sino al régimen colonial. Pero Dora Mayer va a criticar eso, porque va a hacer todo pues, un análisis histórico para indicarnos que no, que la idea de comunidad, de colectivo, viene del derecho incaico. Y ella va a criticar entonces este proyecto de la reforma del Código Civil porque no permitiría que una jurisdicción
extranjera venga a una propia que ya tenemos, que es la del derecho incaico. En ese sentido, entonces, Dora Mayer también va a entender que pasando el indígena de comunero a propietario, se iba a convertir también en una persona individual y podría llevarse a cabo toda una explotación al indígena, porque al final el indígena era considerado como una cosa. Ese es un primer punto de la crítica que tiene Dora Mayer a este proyecto de la reforma del Código Civil. Y el segundo punto es en cuanto al idioma, porque el Código Civil de aquella época consideraba a los analfabetos como incapaces. Entonces, lo que hacía es que los indígenas tenían que alfabetizarse. Y si no podían alfabetizarse, se les iba a dar un tutor legal a los indígenas. ¿Y esto qué permitiría? Permitiría justamente que despojarlos a través de estos tutores legales de sus propiedades a las comunidades indígenas. Entonces, ahí vemos también que Dora Mayer hay una defensa acerca del quechua, por ejemplo, porque ella también defendía, incluía dentro de la educación que el idioma quechua esté presente. Entonces, son dos puntos muy importantes que está criticando Dora Mayer frente a esta reforma del Código Civil, y lo escribe en 1929 dentro del debate del problema indígena. El indígena y el derecho es un ideario que busca revalorizar a las comunidades indígenas y es un llamado a la acción para que la sociedad y el Estado peruano las incluya como parte de la nación y promueva su capacidad de autodefensa y educación. Dora Mayer, además, propone que las comunidades indígenas se rijan bajo su propio derecho y que la ley respete el principio de la propiedad, la organización comunal y su cultura. Joel Rojas continúa. El proyecto de Dora Mayer es un proyecto crítico del proyecto de modernización de las clases políticas. ¿Por qué? Porque justamente no se tiene que integrar desde ese punto de vista extranjero del código romano, sino que debe partir de un código propio sudamericano, que es el derecho incaico. En ese sentido, Dora Mayer se va a enfrentar a otras propuestas, por ejemplo, la propuesta de José Carlos Mariátegui, porque para Dora Mayer el proyecto de José Carlos Mariátegui es un proyecto soviético, como ella denuncia en otros textos. Entonces, más bien lo que ella está proponiéndonos es que hay un sujeto histórico, y ese sujeto histórico es el indígena, y el que va a reformar la sociedad peruana. Y no tiene nada que ver con el proyecto de modernización que la clase política estaba proyectando en aquella época. Y ahora también en una parte del texto va a indicar, a modo de pregunta, ¿quién hará respetar el derecho indígena? Y ella menciona que los que van a hacer respetar son los propios indígenas, y son los hijos de la comunidad indígena que estudian leyes en la Universidad Mayor de San Marcos. La relevancia del texto de Dora Mayer se encuentra en un mensaje vigente sobre la importancia de la inclusión de lo indígena desde un punto de vista latinoamericano para la construcción de un proyecto de nación mucho más amplio y diverso. Joel Rojas nos señala la importancia de leer a Dora Mayer en estos tiempos y su trascendencia. Primero, hay una revalorización de nuestras culturas ancestrales. Esta defensa que hace Dora Mayer se ubicaría justamente en entender que hay un aporte muy importante de las culturas ancestrales, y entonces hay que retomarlos para proyectar una transformación social, política y económica. Y eso lo vemos que actualmente en el debate latinoamericano, en la filosofía y la sociología, se está criticando esa perspectiva eurocéntrica que hasta ahorita tenemos en las academias, o también adoptamos desde un punto de vista económico y político. Segundo, estamos viendo que apuesta todavía por esa idea de comunidad, esa idea que nos hace falta ahora en estos tiempos en que el neoliberalismo ha llevado hasta el último extremo la individualidad de las personas.
pensar ahora un proyecto colectivo a partir de integrar todas las comunidades amazónicas y andinas que forman parte de la ciudadanía peruana. Esto permitiría proyectar un proyecto integral del Perú. Y eso es lo que nos está diciendo Dora Mayer en 1929. Y eso hace falta todavía proyectarlo ahora mismo y así evitar todo este tipo de explotación, prejuicios que tenemos en nuestra actualidad. La Biblioteca Nacional del Perú custodia 3 ejemplares de esta obra, los cuales se encuentran en las colecciones de Luis Alayza y Pazoldán y el archivo de Pedro Zulem. También contamos con una versión digital que se encuentra en la Biblioteca Pública Digital de la BNP. Gracias por escuchar este episodio de Nuestra Memoria, Nuestra Historia. Descubre este y otros podcasts en nuestras plataformas de Spotify, iVoox y YouTube. Este es un programa producido por la Biblioteca Nacional del Perú. Escucha más episodios y otros podcasts en nuestros canales de Spotify, YouTube e iVoox.